Muchísimas gracias, Simeón. Bueno, yo voy a intentar daros unas ideas acerca de un hecho que no es tan conocido como puede uno pensar, y es el hecho de que la guerra civil española cambió el mundo. Y no meramente por el hecho de ser una guerra, sino por muchos otros aspectos que vamos a ir investigando en esta presentación. Lo primero es el título. Yo tenía una idea, no sabía cómo llamarlo, la guerra económica que cambió el mundo. Pero realmente pasaron por mi cabeza docenas de títulos diferentes. Porque en realidad todo lo que podéis leer ahí, que no nos vamos a parar, son ideas que se transmiten en este conjunto. Curiosamente, haciendo bromas de películas, tú a Londres y yo a Milán. Las peleas que hubo a nivel industrial se reflejaron en una serie de hechos a nivel mundial. Y eso es lo que vamos a intentar explicar en esta presentación. Lo primero es explicar que la notafilia española es quizá no tan conocida en el mundo por el hecho de ser muy pionera. Es una industria que fue la primera en sacar una marca de agua con un rostro humano, fueron los primeros elementos que se incrustaron en el papel mucho antes que Portals, el primer homenaje a personajes reales, en este caso Gutenberg, en Europa, porque en Estados Unidos siempre los norteamericanos han sido pioneros en ese tema, la manera de transmitir la cultura y los personajes y los valores, digamos, nacionales en los billetes, las primeras obras de arte, que en este caso las hilanderas de Velázquez, la primera imagen de una persona viva en un billete, algo que hoy en día, que la reina de Inglaterra ya se ha muerto, pero que hubiera tenido todos los billetes que tenía, era muy normal, pero eso hace 100 años era totalmente rompedor. O ciertas creaciones mucho más modernas de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que esto ya es moneda, que es lo de la imagen latente, pero que también se reflejó en un invento parecido o similar para billetes. De manera que la cantidad de personas que han ido trabajando en el mundo de la notafilia en España han impuesto novedades a nivel mundial de gran calibre. Pero evidentemente no vamos a hablar de ese tipo de invenciones, porque lo que queremos hablar aquí es una serie de hechos que pueden llamarse fortuitos de la Guerra Civil Española, cómo transforman el mundo en su vertiente de la producción de billetes, la notafilia. La Guerra Civil Española sirvió como campo de pruebas militar. Eso lo sabe mucha gente. Evidentemente hubo un montón de países que tuvieron interés en vender armas para probarlas en España, más allá del tema de las tácticas militares, de los tanques, de las ayudas de unos otros países, en lo que yo no voy a entrar, la parte militar y de espionaje, precisamente España fue el terreno de los espías, es algo muy conocido. La guerra económica es uno de los grandes inventos de la Guerra Civil Española. No quiere decir que no hubiera cosas similares, pero fue un punto de inflexión total en el cual desde ese momento se imponen una serie de medidas de presión en las guerras. Por otro lado, lo comentábamos antes fuera de la presentación, la propaganda durante la guerra civil fue crítica. Tanto en un bando como en otro fue una herramienta más para levantar moral, para desmoralizar, para cambiar incluso el lenguaje. El uso de ciertas palabras, desvirtuando su origen, proviene también de la propaganda de la guerra civil. Y por último, y es donde nos vamos a centrar, la guerra civil generó una serie de monstruos de la industria de la notafilia en el mundo. Y es todo como consecuencia de ese fenómeno bélico. Si no hubiera habido guerra civil, hoy en día los billetes serían completamente diferentes. No se sabe si más bonitos, más feos, más sencillos, más cuadrados a lo mejor, pero hubieran sido muy diferentes. La situación antes de la guerra, pues bueno, tenemos la evolución que hubo del Banco Nacional de San Carlos, San Fernando, los billetes provinciales, mayormente hechos en España, otros encargados en Inglaterra, como es en el caso de los bancos provinciales, y ya con el Banco de España, pues las distintas emisiones recurren a una alternancia continua entre Inglaterra, talleres propios, Inglaterra, Estados Unidos. España siempre basculaba entre estas dos potencias anglosajonas en lo que se refiere a la calidad de los productos de los billetes. ¿Cuál es la situación antes de la guerra? En general, pues que tenemos las emisiones alfonsinas, típicamente las de alegorías y las de los años 25 al 28 de manera parcial, emitidas parcialmente, y todo eso está hecho por Bradbury Wilkinson. Es un contrato que además es muy interesante la historia de Bradbury en España, pero bueno, todo esto
viene reflejado del hecho de que el Banco de España quedó muy satisfecho con esa empresa. Entonces no tenía ninguna intención de cambiar. ¿Qué pasó? Pues que había otra serie de emisiones que siguieron produciendo como reserva. Por ejemplo, un hecho muy interesante es que el 14 de abril del 31 se proclama la República y inmediatamente hay una obsesión por la modificación de la iconografía para ir hacia cosas más, llamémoslas etéreas, menos religiosas, menos monárquicas. Sin embargo, todas las emisiones que sigue teniendo el Banco de España en reserva mantienen esos símbolos. Y la emisión de 1931 se trata como una emisión de reserva, es decir, no se pretende poner en circulación, se guarda. Con lo cual no había una prisa real en ese sentido. Y de nuevo, todo hecho por Bradbury. ¿Cuál es la situación entonces? Porque tenemos unos billetes hechos de Bradbury, muy bonitos, basados en obras de pinturas que normalmente obtenían a través del fondo fotográfico de Jean Logan o del heredero, que era Jean Lacoste. La presencia de fondos litográficos multicolores, la presencia de capas de calcografía monocolor y un esquema de numeración siempre de un número en el anverso, 4 en el reverso. El papel es inglés, todo es un mundo ideal en el cual todo funciona muy bien. Excepto el clásico por excelencia del Ángel, las 1000 pesetas de mayo de 1907, que las hacen en el Banco de España y que tiene pues, un esquema completamente distinto porque todo es en calcografía, es monocolor, tiene un número de numeración y 2, no tiene nada que ver en relación de aspecto, es una cosa completamente rompedora, es el canto del cisne de los talleres del Banco de España. Comienza la guerra civil y entonces, ¿qué es lo que pasa? Un hecho que es muy conocido para cualquiera persona que haya estudiado un poquito la guerra civil desde el punto de vista económico, es que se divide el Banco de España, se produce una anulación mutua del dinero de ambos bandos y se produce el bloqueo del dinero bancario. Cosas que todos, por edad, familia o por lo que fuera, hemos oído hablar de ellas. Pero ¿qué es lo que ocurrió con esto? ¿Por qué ocurrió? Ocurrió porque el objetivo era hundir la economía, provocar la hiperinflación. Y eso es una novedad. En las guerras no se había hecho eso nunca. Y eso fue una de las grandes invenciones, entre comillas, de la Guerra Civil Española. Pero evidentemente cada bando actuó de manera distinta. Y vamos a hablar un poquito de esto. Este tema de la falsificación, de la utilización del dinero como arma de guerra, etcétera, es algo que evidentemente existe desde que existe el dinero. Todo el mundo que colecciona moneda sabe que existen acuñaciones bárbaras, denarios forrados, que hubo emisiones de papel moneda muy raras que no se conoce nada durante diferentes épocas. Las más conocidas son las de los asignados de la Revolución Francesa, probablemente, que hundieron la economía francesa gracias a esas falsificaciones. El propio Napoleón utiliza dinero para bombardear, como quien dice, la economía de sus países conquistados. Y durante las guerras civiles americanas y rusas, pues también existe la falsificación mutua de dinero. Pero no deja de ser algo que lo hacen para intentar aprovechar que alguien tiene un dinero distinto, yo lo falsifico y gano algo de dinero con la transacción. No buscan el hundimiento de la economía ni buscan más allá del beneficio propio, que es algo que también ocurre en la Guerra Civil Española, pero de manera distinta. Y bueno, por último, Stalin también mandó falsificar dólares. ¿Qué es lo que pasó después de la Guerra Civil Española? Pues que esto se convierte en una especie de costumbre. La más famosa es la Operación Bernhard. Los alemanes se llegaron a plantear, bueno, y de hecho hicieron dólares, hicieron florines, los ingleses pensaron en falsificar Reichsmark, pero con la manera de pensar de ellos dijeron que eso era un acto indigno y dijeron que no iban a falsificar Reichsmark. Sin embargo, los americanos sí querían hacerlo. Entonces, bueno, eso se quedó ahí un poco en stand-by porque no llegó a efectuarse, pero digamos que sí que hubo intentos en ese sentido. Y posteriormente, pues las guerras entre japoneses y chinos, de Corea del Norte, que es una historia súper curiosa la de Corea del Norte, porque son billetes falsos hechos con máquinas auténticas. O sea, son genios. Y bueno, pues hay un montón de casos de falsificaciones de billetes y de sanciones económicas. Es el cambio entre yo intento fastidiar tu economía a lo hago por otras vías en las que no tenga que producir económicamente ni industrialmente nada. O sea, es la evolución de la misma línea económica de pensamiento militar. ¿Qué es lo que tenemos en el lado republicano? Por un lado, el hecho del oro de Moscú y de Francia, que la gente se olvida de eso, que lo que hace es que quita el soporte legal al dinero desde el punto de vista de la legislación del momento. Por otro lado, se producen nuevas emisiones que por las fechas están encargadas en tiempos de paz,
pero luego se ponen en circulación en tiempos de guerra, con personajes, se ha metido a Tomás de la Rúe ya por en medio, certificados provisionales, empiezan a inventarse fórmulas distintas porque no dan abasto. Y por otro lado, la notafilia también durante la Guerra Civil produce emisiones provinciales, es decir, los territorios aislados deciden producir billetes en nombre del Banco de España, en este caso, salvo evidentemente la particularidad siempre de la Generalitat, que es siempre un caso aparte, pero la idea es la misma. Yo en mi territorio gobierno la economía y evidentemente por ello emito papel. Lo que es interesante es que siempre son imprentas locales y el papel pues sale de donde se puede. En el País Vasco y en Cataluña ha habido siempre mucha tradición papelera, pero aún así, curiosamente, en el País Vasco lo traen de Francia, lo traen de París. Pero bueno, en general el esquema es ese. Y por último tenemos los billetes locales. Es decir, un montón de municipios de toda la España republicana deciden tomar cartas en el asunto y como no hay dinero suficiente ponen en circulación vales de todo tipo y de toda calidad posible. Y he intentado mezclar aquí precisamente muchas de estas emisiones, desde lo que sería una emisión tipográfica formal, llamémosla bonita o con cierta elegancia de diseño, hasta una muy sobria, típicamente el diseño castellano de Ciudad Real y alrededores, la inventiva, que es un billete de madrigueras único, de coger un papel pautado, hay casos de tapas de libros, hay casos de tarjetas de visita, lo que se pueda, emisiones tipográficas de otro tipo, el uso de la madera, que es algo extraordinariamente extraño, o una cosa también que ocurrió tampoco tan habitual, que es el hecho de recurrir a los vales manuscritos o a la mecanografía. Es decir, la característica es la enorme variedad que tienen estos billetes, el descontrol que tuvieron y pues, la necesidad real que hubo de producirlos. Pero tampoco se nos puede olvidar una cosa, también había reivindicaciones políticas dentro de esto, particularmente en Cataluña. El plan de la Generalitat era utilizarlo como papel moneda en un determinado ámbito de valores y también motivaciones comerciales. Es decir, se nos olvida muchas veces que la guerra civil no es un entorno en el que todo el mundo está muerto de miedo bombardeado. Hay territorios que tienen empresas que bullen y crecen durante la guerra civil y una de ellas son las imprentas. Las imprentas, particularmente de algunas zonas en concreto, viajan muchísimo. Hay imprentas en Valencia que viajan por toda la España republicana. Hay imprentas en Almería que se quedan en su territorio. Pero las imprentas de Barcelona viajan como si no hubiera un mañana para buscar clientes para producir billetes locales. De manera que es un punto de vista un poquito distinto de lo que se ha venido contando. Esta es la situación en términos muy groseros de número de localidades. Evidentemente este fenómeno se produjo sobre todo en Cataluña, sobre todo en el Levante, o sea, la franja de poniente de Aragón, Cataluña y Valencia, pero evidentemente hubo también otros casos en otras regiones mucho más con menor extensión y con menor quizá profundidad y siempre alrededor del año 1937. Un poquito antes algunos, muy poquitos, algunos un poquito después, pero siempre 1937. Y luego vamos al otro lado de la ecuación. ¿Qué pasaba en el bando franquista? Y aquí es donde empieza a haber un montón de cosas interesantes que no son conocidas por el público en general. Lo primero es el contrato con Bradbury. De esto se ha hablado alguna vez, pero no ha habido datos. Todos estos datos salen del Banco de España, son inéditos. Se plantea un contrato con el Banco de España el 23 de septiembre. Y en ese contrato se plantean hacer 4.000 millones de pesetas. La Bradbury acepta el pedido. La Bradbury acepta el pedido y se compromete a entregar 2 millones de billetes el 1 de noviembre, lo cual es un plazo absolutamente irreal. Las empresas, llamémoslas a partir de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, tardan entre año y medio y 2 años en producir billetes. Bradbury y American Banknote, por el hecho de que tenían un montón de viñetas acumuladas y trabajaban de otra manera, podían producir en torno a 6 meses, 8 meses. Y sé que en Debrien andaba por un poquito más. Pero 2 meses, eso era absolutamente irrealizable. 1 mes y medio, eso era imposible. De manera que cabe la duda de si realmente estaban comprometidos o no con el pedido. Se presentan bocetos y se comprometen a entregar las cosas. Pero bueno, plantean que ellos, ¿sabes?, son una empresa seria y tienen dos alternativas, una más bonita, una más fea, una más rápida, una más lenta. El bando franquista decide ir por la vía supuestamente bonita y lenta, pero la quieren rápida, como es normal. Y lo llamativo de esta emisión es que pretende estar fechada en Madrid y el 11 de noviembre. En septiembre, todo el mundo sabe cuál es la situación. Está España partida en dos, bueno, en dos o en 37 trozos distintos,
Y la toma de Madrid no es algo tan inminente. Sin embargo, los planes era que sí estuvieran. Con lo cual, ellos asumen que en Madrid iban a estar el 11 de noviembre. Y quedaos con esta fecha, porque alrededor de esta fecha pasan un montón de cosas en la guerra civil. Alrededor de este periodo de la Bradbury, Pedro Pan, su gobernador del Banco de España y gobernador en Burgos, les escribe varias cartas pidiendo que empiecen a producir, porque ya nos habéis presentado los bocetos, venga a empezar aquí. Ellos confirman el 19 de octubre. Y a principios de noviembre, cuando se supone que tienen que entregar, de repente se para todo. Ellos dicen que han contactado con su gabinete legal y dicen que, bueno, que tenemos un problema porque vosotros queréis poner Madrid. Madrid no es vuestro territorio, es del bando republicano y nosotros no nos queremos meter en ningún lío. Esto es muy llamativo porque no es que ellos fueran fieles a un cliente o a otro, sencillamente estaban evitando el conflicto y decidieron parar. Y a partir de ahí, la Bradbury desaparece de esta ecuación y no vuelve a aparecer en la notafilia española nunca más. Hubo algún intento que hubo en el año 38 de intentar convencer al bando franquista cuando ya estaban viendo que ganaban, pero no hubo nada más. ¿Qué es lo que pasó? Que ellos decidieron que tenían que hacer algo distinto. Y eso distinto fue estampillar billetes. Estampillar billetes es un fenómeno que está contemplado en, si mal no recuerdo, creo que es el Convenio de Ginebra, como una manera de modificar un billete de manera legal. Y ese estampillado es una manera de diferenciarse, es una manera de romper la economía, de intentar diferenciarla. Y se ponen a buscar proveedores. Claro, ellos están limitados a que a nivel territorial pues las cosas son las que son, no pueden ir a cualquiera. Han visto que en Inglaterra no les van a hacer caso, pues tienen que buscar otra cosa. Y en el mes de noviembre se producen un montón de cosas simultáneas. Por un lado, ellos definen una necesidad de 1.000 millones de pesetas. Y entonces lo que hacen es que ponen un pedido urgente en esa misma fecha a Giesecken-Devrient. El día 2 de noviembre fundan la Casa de la Moneda en Burgos con la intención de fabricar, en principio, moneda, no lo hacen, fabrican lingotes. El 7 de noviembre se produce un fenómeno muy poco conocido, que es el estampillado en Mallorca. Vamos a hablar de eso un poquito luego. El 9 de noviembre prohíben el atesoramiento de plata, injustificado, lo cual lo dejan un poquito al albedrío del que lo pudiera controlar. Y el 12 de noviembre se produce la segregación definitiva del dinero. Si os fijáis, la emisión iba a ser el 11 de noviembre. Y como ven que no, es el 12 de noviembre. El 12 de noviembre se produce el decreto del estampillado. Curiosamente, hablaremos de esto, que se anticipó a ese decreto. Hay una circular interna acerca de los requisitos y un poco después se prohíbe la exportación de billetes. ¿Por qué? Intentan controlar la masa monetaria de su territorio. La guerra produce dos territorios en condiciones muy diferentes. Industria, agricultura, economía está muy desequilibrada. En algunos casos muy bien para unos, muy mal para otros, y en este caso la masa monetaria estaba restringida. Se supone que la República tenía mejor condición en eso, aunque luego hemos visto que las circunstancias llevaron a producir de manera incontrolada billetes. Y en enero se produce el final del estampillado, es decir, desde principios de noviembre hasta las Navidades es un periodo en el cual la economía de todos los territorios de España durante la Guerra Civil cambia de manera drástica. Como comentaba en Mallorca, un coronel, Trinidad Benjumeda del Rey, curiosamente Benjumeda y no Benjumea, que se conoce otro, decide poner en marcha un edicto en el cual pide que se haga un estampillado urgente y además plantea una cosa que no gustó nada a la gente en Mallorca, como es natural, que es el chivatazo. Yo te pago si me encuentras gente que no está cumpliendo con las normas. Ese texto se lee Arriba España, 1936. Peculiarmente, este cuño, el 1936 se ve muy mal y en particular el 1 se ve horrible. Todos los billetes están así, con lo cual demuestra que había una sola máquina, un solo cuño. Y esto se conoce sobre billetes fundamentalmente de 1925 al 28 y un único caso de 1907. Coherente con la situación económica del país en ese momento. Como comentaba, esto causó mucho malestar y volvemos a la emisión de Giesecken-Devrient. El encargo lo hacen el 28 de octubre, hemos visto. El 1 de febrero ya están avisando de que va a haber nuevos billetes. Luego enlazaremos también esta fecha, febrero del 37, porque pasan cosas que cambian el curso de la guerra. El 9, bueno, se corrigen las fechas, o sea, se ponen unas fechas para el canje de unos billetes, más adelante
para otros billetes. Entre medias van a pasar muchas cosas que veremos ahora. Y finalmente la fecha de validez de los billetes estampillados es el 15 de mayo. De manera que tienen una vida de unos 6 meses. En realidad, pues los billetes estampillados circularon luego libremente, tanto por un territorio como por otro, porque nadie se atrevía a perder el dinero, por mucho que dijeran unos y otros. Y el 14 de junio se ponen en circulación los billetes de 5 y 10 pesetas. La primera emisión de billetes de 5 y 10 pesetas del bando franquista. El bando republicano los puso en octubre, tan pronto como en octubre, y era una emisión que ya tenían fabricada. De manera que, como vemos aquí, los dos están intentando ir por la misma vía, recuperar plata, poner en papel en circulación. Estos billetes pues tienen unas características de que intenta representar la España monumental del territorio franquista. Están hechos en tipografía, normalmente en 2 colores, no tienen calcografía, siguen siempre un esquema muy rústico de numeraciones en el anverso, ninguna, y el papel alemán, que siempre se ha dicho que es muy rudo y muy rústico, y a ver, es más fino todavía que el italiano, pero bueno. Entonces llegamos un poco al punto de conflicto. Se busca la anulación del dinero entre ambos bandos. Por un lado, de nuevo, el 12 de noviembre se decreta la separación por el tema del estampillado, y el día 28 se prohíbe la exportación de billetes. Y se puede importar como mucho 500 pesetas. Hay unos papelitos, unas autorizaciones de aduanas, se conservan solamente las del bando republicano, pero es algo parecido. De manera que intentan controlar la masa. Y en el bando republicano, he puesto banco, madre mía, es bando, se prohíbe la tenencia y circulación de billetes estampillados de Burgos. Es decir, se prohíben y se anulan mutuamente durante el mes de noviembre. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que las monedas se pelean entre sí en el mercado internacional. Y el mercado internacional es el que decide quién es el que va ganando la guerra económicamente. Militarmente puede ser una cosa, pero económicamente la cosa se torció completamente en las navidades del 36. Porque en el mes de enero ya tenemos que la peseta republicana vale casi la mitad que la peseta nacional. Y eso hace que, evidentemente, cualquier compra de material que pudiera hacer el gobierno de la República fuera pues muchísimo mayor esfuerzo. ¿Qué implica? Pues que empiecen a producir más dinero, se produce más inflación y es un círculo vicioso que acabó con la economía de la República. Por poner algunos ejemplos reales, lo de la izquierda es el precio de una docena de huevos en Barcelona, pero estos son los precios oficiales, los que venían en la Gaceta de la República. Otra cosa es lo que le costaba a la gente comprarlo en el mercado o destraperlo. Y vemos que el precio llegó a ser una locura. Cuando se habla de que el dinero al final de la guerra valía mucho, ese dinero prácticamente no valía nada. Esto es una curva de la evolución de la inflación que proviene de los estudios del ministro Larraz para el estudio de la devolución del dinero. Y esto de la derecha es unas estadísticas que he hecho yo propias de la cotización de cada una de las monedas, en este caso de la peseta republicana, respecto al franco suizo en azul y respecto al franco francés en las columnas. Y como se ve, parece un espejo. Estamos pasando de que valía 40 pesetas un franco, 40 francos una peseta, 100 pesetas, perdón, a que no valía prácticamente nada. Esos son datos que provienen de los periódicos de la época. Y ahora vamos a llegar a un punto en el cual vamos a hablar de lo que pasó. Se falsificó dinero. ¿Se falsificó dinero en España? Sí, poco. Es algo muy llamativo porque hemos visto que Napoleón lo hizo, que los americanos lo hicieron, que los rusos lo hicieron, que después los alemanes lo harán, que los japoneses lo hicieron. En España no se decidió atacar en la guerra por el punto de la falsificación. ¿Falsificaciones de billetes del bando republicano? Pues yo he encontrado 4 noticias en el 37 y son delincuentes comunes, o sea, muy poquito. Y a la inversa, pues lo mismo o menos. No, a ver, las hubo, pero a lo mejor tampoco trascendieron demasiado. Pero en cualquier caso siempre se da como punto en común que son delincuentes de poca monta. No es nada organizado. Curiosamente, menciono esto porque uno de estos delincuentes lo que estaba buscando era que le contrataran. Él se consideraba tan buen dibujante que creía que falsificando iban a contratarle para dibujar billetes. La inocencia a veces es increíble.
Pero sí que hay una serie de casos que son gubernamentales. Y estos son muy desconocidos. El gobierno vasco falsificó los sellos de Burgos, o por lo menos lo intentó de manera masiva. Lo hizo a pequeña escala, pero no mucho. Empezaron en enero, con 20.000 pesetas estampilladas. Y luego avanzaron un poquito más, con un poquito. Y ya, todo esto son comunicaciones entre Bayona, el gobierno en el exilio, y Manuel de Irujo. Entonces están hablando de que ya van viendo efecto en la cotización del dinero. Se ha roto el aparato, por favor, no envíen serie D a Francia, porque en Francia estaban sospechando de que había algo raro. Se filtra, esto es un dato curioso, que los cuños empleados falsos se sabe quién es la persona que los hizo. Un tal señor Galarreta que no he podido ubicar. Y en la carta del 22 de febrero muestran incluso un sello auténtico para que puedan compararlo. Ya hablan de casi 200.000 pesetas estampilladas y el 11 de marzo de repente dicen, cuidado, que nos están rechazando el dinero en Francia. ¿Por qué? Y bueno, también hay cartas en las que hablan de que tienen intención de falsificar unos bonos que yo no tengo consciencia de qué bonos son ni del alcance de lo que hicieran. Y también pretenden falsificar la emisión de Giesecken de Bren. Pero bueno, de nuevo, falsificaciones de billetes de la Guerra Civil, pues a verlo, los hubo, pero es que son casi anecdóticos. En París se produjo una cosa similar. El vicesecretario general del PSOE encargó un sello seco con este cuño a Celestino Álvarez. Y con él pidió que se estampillaran un montón de billetes. Lo comunicó a Negrín y, bueno, en alguna de las comunicaciones posteriores se da a entender que más que Negrín autorizara el uso de esto como un arma de guerra, era más un caso de corrupción de Vidal. En Perpiñán se producen también falsificaciones. Aquí se detienen a 2 barceloneses y supuestamente hablan de 1.000 millones de pesetas. Eso es una cifra absolutamente absurda. No es creíble, no es algo que estuviera al alcance de la mano de nadie. Y poco después ya son 69 personas las detenidas, de muchas nacionalidades, y ya están hablando de cifras bastante significativas. 2 millones de pesetas. No es una barbaridad, pero ya es una cifra notable. Por último, en Francia en general, lo que ocurría es que en un momento dado, y muy temprano, las autoridades francesas empiezan a sospechar de que pasa algo raro con la peseta nacional. De los sellos, las estampillas de la peseta nacional, hay cosas que no son coherentes. Y entonces lo que hacen es que bloquean todas las transacciones en el sur de Francia, dicen que no van a aceptar las pesetas, porque literalmente no distinguen los falsos de los más falsos. Y ya directamente, el 11 de marzo, lo que hacen es poner unos límites diciendo vamos a aceptar hasta tales series. Luego veremos cuáles son esas series y las coincidencias que hay. Uy, ¿qué pasa aquí? Y ya hay un momento en el que dicen, pues no aceptamos nada. Estamos en febrero del 37, marzo del 37. He mencionado antes que esa es otra de las fechas clave. Noviembre es una fecha clave, febrero es otra fecha clave. Aquí tenemos 2 ejemplares distintos. Este es el ejemplar auténtico y este es uno que según las descripciones que da el propio gobierno vasco, debe ser el falso. Pero no podemos estar ciertos. Sí que es cierto que en esa comunicación se habla de que las columnas están torcidas en el sello falso. Y hay billetes que se circulan y se subastan como billetes estampillados que la gente no sabe que pueden ser billetes con estampillado falso. Desde el punto de vista del coleccionista me parece fascinante, porque es una cosa que ha seguido un curso completamente diferente. ¿Qué es lo que pasó? Que se tiene que identificar entonces qué es el dinero válido y cuál es el dinero no válido. Y curiosamente esto no se hizo público. Fue solamente una circular interna del Banco de España. Y si comparamos con lo que hizo Francia, pues veremos que los franceses eran bastante listos, porque acotaron las cosas de manera muy parecida. Muy parecida. Aquí anularon toda la serie D, pero bueno, el bando franquista decidió ampliar un poquito más, pero en general, salvo en este caso que desbarran un poquito de numeración, tienen buena idea de lo que está pasando. Bueno, ¿qué nos encontramos? Pues que en julio
empiezan a ponerse en circulación emisiones religiosas y monárquicas en la República. Como comentaba antes, no vamos a desperdiciar el dinero cuando ya está fabricado. Y como he dicho antes, los certificados de plata. Pero, y aquí llegamos a febrero, se ponen en circulación las 100 pesetas de 1928. ¿Cuál es el billete por excelencia que se estampilla por el bando nacional? Las 100 pesetas de 1925. No es habitual encontrar la estampilla en otros, sí, se encuentran en las 25 y en las 50 pesetas del 28, pero el billete por excelencia que incluso el gobierno vasco manejaba era las 100 pesetas de 1925. Y a continuación, las de 25 y 50 del 31 se ponen en circulación. Es decir, los tres billetes más característicos del estampillado de Burgos, en la parte republicana se ponen en circulación en cuanto detectan problemas en Francia. Es decir, sabían lo que estaban haciendo. En cuanto se han encontrado problemas, ponen en circulación otros billetes para que a ellos no les afecte esa parte de la guerra económica. Es un acto muy inteligente por parte del Banco de España en la República. Más adelante pondrían otras emisiones en circulación y eso no tiene mucha mayor trascendencia, más allá de lo tardías. Eso ya es más conocido. Y ahora vamos a un punto que es un punto de la historia que a mí me encanta, que es Carte Valori. Hemos llegado hasta este punto en el cual hemos visto que la República falsificaba sellos de Burgos y el bando nacional no estaba haciendo nada particularmente contra la peseta republicana, más allá de ir conquistando territorios y quitando monetario de circulación. Y lo que pasa es que nos encontramos con calcografía y Carte Valori. En el año 36, el bando franquista había puesto todo su empeño en negociar las cosas con Giesecken de Brient, pero eran conscientes que era una empresa peligrosa. No se fiaban de los alemanes y además eran muy caros. Y encontraron en esta empresa italiana una alternativa más barata y decidieron probar. Estaba regentada por estas personas, que eran dos parejas de hermanos, todos de origen judío. Y la empresa, a lo largo del tiempo, fue cambiando de nombre precisamente para ocultar ese origen judío. Las leyes fascistas de Italia intentaban controlar las empresas judías. A diferencia de Alemania, que intentaba cargarse a los judíos, los italianos eran un poquito más hábiles y decían, nos quedamos con sus cosas e intentamos manejarles a ellos incluso al pie de ciertas empresas importantes. Pero en cualquier caso ellos intentan disimular para evitar ser controlados por el gobierno de Mussolini. Y si nos damos cuenta, siempre intentan mantener las iniciales de C y C por todas partes, ya sea metiendo la palabra calcografía, Carte Valori, Cohen, siempre intentan mantener esa idea. ¿Qué es lo que pasó en lo que se refiere a los pedidos del bando franquista? Luis Aiguet, que fue el posterior director general de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, se presentó en 1937 en Milán y se encuentra con una situación kafkiana, y es que va a una empresa en la que los jefes no están. Y les atiende el hijo del jefe, que tiene apenas 24 años. Es un completo novato en el negocio. No tienen como empresa experiencia ninguna en fabricar billetes. No tienen ni idea de trabajar en calcografía. Sin embargo, Giori dice, vamos a ello, yo lo acepto. Adquirieron una serie de máquinas, ellos eran representantes oficiales de Sejouen, y bueno, pues compraron las Ganz húngaras, que en aquel momento eran como los Ferrari de las máquinas calcográficas, y compraron una serie de máquinas más. Pero como no sabían manejarlas, es que ni siquiera eran capaces de hacerlas funcionar. No sabían hacerlas funcionar. El pedido obliga a Carte Valori a convertirse de una empresa pequeña que produce cheques, papelitos con un poquito de nombre, tarjetas de visita y papel timbrado, a construir un edificio entero de 4 plantas dedicado solamente para el Banco de España. Y a ese edificio van a asistir 500 personas que se someten al registro diario y va a estar custodiado por 24 carabineros. Es decir, una empresa pequeña se convierte en un pequeño monstruo con este negocio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al principio todo es idílico. Queremos tener una serie de billetes producidos por una empresa que no conocemos, pero aún así nos lanzamos a pedirles 5.000 millones de pesetas en billetes. Se hace un primer pedido y en menos de 2 meses se amplía el pedido. Confiamos en ellos. Otro pedido, otro pedido, otro pedido. Todo eso, como podéis ver, en 4 meses. Al año siguiente se amplía el primer contrato, luego se amplía otro, se les da un pedido también de más y los billetes pequeñitos de 1 y 2 pesetas. Todo eso cuesta 52 millones de liras.
un montón de contratos. Y claro, Cartevalori se ve absolutamente saturada. Comentaba antes lo de las leyes fascistas, básicamente a finales del 38, como podemos ver, ha habido mucho recorrido en los pedidos. Esta es una empresa que está puesta en una lista para ser expropiada y ellos van cambiando el nombre precisamente con esa intención, cambian todo, mantienen el logo, tonterías un poquito visuales pensando que van a resolver las cosas, pero evidentemente si te tienen entre ceja y ceja, pues no van a conseguir cambiar las cosas. Una cosa muy curiosa que no se conoce es que en esas comunicaciones que había, el Banco de España utilizaba un lenguaje secreto. Cuando llegaban las cosas, ya sea entre el Banco de España y Cartevalori o entre las diferentes oficinas del Banco de España cuando se transportaban las cajas de los billetes, hablaban de barriles. Recibidos 100 barriles grandes. Y lo que se refería eran a las emisiones de los diferentes tamaños, diferentes denominaciones. Pensaban que de esa manera no iban a pillarles ninguna comunicación el bando republicano, pero bueno, pensarían que era muy ingenioso, a mí me parece más bien ingenuo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con Cartevalori? Pues que se produjeron un montón de errores. La gente de Cartevalori no tenía ni idea de fabricar billetes españoles, pero es que yo creo que no tenían ni idea a dónde iban, de quiénes eran. Este es un ejemplo. 1000 pesetas. ¿Quién es esta persona? Martin Pepin, un pintor flamenco que para más morbo sale en una botella de vino en tiempos modernos. Pero es que se produjeron muchas más cosas. El Banco de España les pedía fabricar en calcografía. No tenían ni idea, ellos insistían en hacerlo en litografía. Protestaron y Cohen pues alegó que no tenían experiencia con las máquinas calcográficas, que no eran capaces de hacerlo. Y entonces el Banco de España dijo, venga, vale, lo admitimos solamente en los reversos. Claro, con lo de calcografía y Cartevalori dijeron, haremos lo que nos da la gana. Lo intentaron, pero no les salió bien. Pero para que veamos un poco cómo era una empresa que se había convertido de una empresa pequeña a un monstruo, no tenían ni siquiera el control de las planchas de impresión. Hay una anécdota en una de las cartas, y es que han perdido las planchas. ¿Pero cómo es posible? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, que a principios del 38 el Banco de España de Burgos está tan cabreado que dicen, vamos a volver a los alemanes, son más caros, pero por lo menos nos hacen caso. Estos italianos no tienen ni idea. Y entonces lo que hacen es que intentan resolver el problema con Cartevalori y renegocian el contrato. Intentan que vayan produciendo por lo menos algunas cosas a lo largo del año 38. Ese es el acuerdo, la realidad fue que no hicieron ni puñetero caso. Y curiosamente, desde el punto de vista legal, si alguien ve esta cláusula, hoy en día no es que no la acepte, es que rompe el contrato. Yo, como jefe de proyecto que soy, una cláusula así de un contrato, yo no puedo trabajar. Un 10% de penalización por cada 10 días de retraso y sin límite. O sea, es absurdo. Hoy en día no se acepta ni el 7% en total, pues un 10% cada 10 días, imaginaos. Entonces vamos a entrar ahora en una serie de datos, una serie de detalles que entran dentro de la leyenda popular, porque hay varias publicaciones en las que se ha hablado de estos temas, pero ninguna se ha dado con corrección. Y todo esto es el punto de inflexión de la historia que vamos a contar. En agosto del 38, el Servicio de Inteligencia de la Policía Militar informa de un rumor, de que se van a producir falsificaciones de billetes y se van a poner en circulación. El 20 de agosto ya se empiezan a ver los problemas con Cartevalori. Hasta ese momento todo era como buenas intenciones. Como hemos visto, han firmado un montón de contratos. Y en agosto Cartevalori les informa de que los billetes de 1000 pesetas, pues como que no tienen experiencia de calcografía, pues que no les convencen. Y entonces lo que ellos, por buena fe, dicen que los van a rehacer gratis. El Banco de España dice, bueno, pues vale, sois unos lentos, sois unos torpes, pero yo lo admito. Menos de un mes después, les hacen llegar pruebas, como es natural, y empiezan a entender que pasa algo raro. Porque, claro, el Banco de España no es tonto, lleva muchos años produciendo, encargando billetes y poniéndolos en circulación. Esta gente no. Y lo que les están diciendo es que no quieren que almacenen los billetes estropeados, que los quemen directamente. Y Cartevalori se limita a ponerle una tachadura de color azul. Y luego los guardan en un almacén. Y a veces ni siquiera los tachan, sencillamente los mandan al almacén de desechos.
Y aquí es donde viene la historia que muchos conocéis y que por primera vez vais a conocer completa. El 24 de octubre aparece un billete de 25 pesetas, más o menos como este, en la sucursal del Banco de España en Bilbao. Está enviada desde una ciudad en Francia que es Périgueux y está junto con una carta para pagar una suscripción de esta revista. Y entonces el empleado de la revista, como no conocía ese billete, se acerca al Banco de España más cercano para preguntar si eso vale. Y como le dicen en el Banco de España, cuidado, que esto no sabemos qué ha pasado, el hombre amablemente coopera y lo entrega. Se notifica al día siguiente a su gobernador Artigas y entonces se avisa de que se ha podido robar del almacén de Carte Valori. Ellos ya sospechan que están pasando cosas mal en Italia porque no les están haciendo caso a sus instrucciones. El día siguiente, 26 de octubre, aparecen 1000 pesetas como estas en Hendaya. Y aquí la historia también es muy curiosa, porque aquí se demuestra algo de algunas personas que debieron tener algún tipo de interés. Por un lado hay un empleado en Irún que es el que descubre el billete y lo descubre en manos del director de un banco francés que viene para intentar canjear. Se acerca a unas casas de cambio, a la viuda de, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, Fuyó, y a la de Angoso San Román, que tenéis aquí un papelito de aduanas. Y esas casas, claro, no conocían los billetes, evidentemente no pueden hacer nada. Y el director empieza a mentir. Y dice que es que ese billete le ha venido de su central de París, que por supuesto que está en circulación y que le hagan caso. Y entonces la gente de Angoso le piden que lo entregue porque no están de acuerdo. No lo voy a entregar gratis y la gente de Angoso directamente se lo canjea por dinero legal y oficial a cambio de retener ese billete y poder enviárselo al Banco de España. Se pusieron en contacto con la sucursal de Soria y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se descubre que tanto el billete que hemos hablado el primero de 25 pesetas como el de 1000 pesetas habían llegado a Sevilla, que era donde estaban recepcionando todos los billetes porque venían por barco y subían por el Guadalquivir. Y en concreto estos son los números de serie de esos billetes que se encontraron en esos momentos. Y tenemos los datos exactos incluso de en qué fecha y en qué caja venían los duplicados. ¿Qué es lo que pasó? Pues claro, a pesar de todo, habían entregado un montón de billetes. Pero llamaron a uno de los jefes de la COEN a Madrid, a Burgos, y le enseñaron los billetes. Mira, hemos encontrado esto en Hendaya, hemos encontrado esto en Bilbao, y estos son los billetes que estamos en Sevilla. Y entonces descubrieron que eran billetes oficiales, auténticos, y que los habían robado. Y ahí se monta el escándalo. ¿Qué es lo que hacen? Pues como no se pueden fiar de ellos ya, mandan un montón de consejeros del Banco de España y al subdirector de sucursales a Milán para vigilarles, para hacer una auditoría básicamente. ¿Qué es lo que llegan a la conclusión? Bueno, pues que hay 2 turnos, que los carabineros están vigilando, que hay mucha falta de coordinación. Se sospecha de las mujeres que hacen el recuento y el empaquetado. Eso está puesto por escrito, yo no entiendo muy bien el motivo. Y lo más importante, que los desechos se almacenan en cajas y a las 2 o 3 semanas se queman. ¿Qué es lo que pasa? Primitivo Orbiti, que era el representante del Banco de España como en el extranjero, el más jefe de todos, estaba en París, se reúnen con él porque precisamente el billete venía de la Banque Nacional. Se fueron allí y dijeron que ellos no conocían eso, que ellos no habían enviado eso a Hendaya. ¿Y qué pasa cuando hablan con el director de la sucursal de Hendaya? No, eso es un particular que vino y me lo entregó. Empieza a cambiar su versión. Un poquito después llega Augusto Cohen y, como es natural, como cualquier suministrador que se precie, intenta justificar su vida, diciendo que ellos hacen las cosas bien, que su organización es maravillosa, que la seguridad de las instalaciones es maravillosa y que no se preocupen, que tenemos 9 millones de billetes ya a punto de enviarse, que está a falta de enumerar unos pocos y otros están listos, intentan calmar los ánimos. Pero claro, hay más informes de los inspectores del Banco de España. Y uno de ellos era que, típicamente, para unos 60.000 billetes producidos, casi la mitad le salían mal. Eso es una tasa de producción brutal. 35.000 se inutilizaban y tenían 900 pendientes de enumerar. Era como, esta gente no sabe trabajar. Otro de los informes, en lugar de dar esas cifras, hablan de un 40% de billetes defectuosos, que aproximadamente pues es una cifra similar a la que vemos ahí.
es un poquito más grande en este caso, es como de un 60%, pero bueno, más o menos en torno a la mitad de los billetes le salían mal. Y aquí hay un dato diferente de la anterior inspección, es que dicen que los billetes defectuosos se amontonan y no hacen nada con ellos. Y que sospechan que evidentemente se han podido robar billetes. Aquí mandan a Eduardo Espinosa de los Monteros, que trabajaba en el Servicio de Inteligencia, a seguir investigando este tema en otros puntos. Y lo que hacen es entrar en contacto con el Credit Lyonnais en Biarritz, y ellos les dijeron que eran capaces de conseguir esos billetes de contrabando. Y entonces Espinosa de los Monteros lo que dijo fue, pues vamos a haceros un pedido. Habló con el Banco de España, le trasladaron dinero, se lo fueron a poner al Credit Lyonnais y en ese momento dijeron, no. Ahora ya no, que es que me pilláis. Y se echaron para atrás. Y un poquito más tarde, el director del Banco de España en Tetuán avisó de otro billete de 1000 pesetas. Y aquí es donde os comentaba que la historia popular siempre habla de 2 billetes encontrados y en algunas se menciona Tetuán y Hendaya, en otras hablan de Irún y Tetuán, en otras hablan de Irún, y es que fueron 3 billetes en 3 sitios distintos. Curiosamente, la numeración correlativa. El 89 en Tetuán, el 90 en el norte. Y en este caso era un italiano, también hay otro dato, que pregunta en Valladolid si esos billetes estaban en circulación porque lo había visto en la Banque Suisse. Es decir, el que los robó sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que hizo el Banco de España? Pues evidentemente recurrió a su método preferido para anular las cosas, el fuego. Esta es la historia que se conoce, este es el billete que se habla que lo rescató aquel famoso pastor, que luego Zacarías Mateos lo compró, y aquí se ve la restauración. Y bueno, pues uno de los pocos ejemplares que se conocen de este tipo de temas. ¿Qué es lo que pasó después? Pues que hay un intercambio de cartas brutales en las cuales se acusan unos a otros. Se están insultando y están diciendo que, bueno, que me tienes que fabricar más cosas, que yo te hago un nuevo contrato para que veas mi buena fe. Bueno, al final no llegan a ningún acuerdo y el pleito se eleva a los ministros de Hacienda. Y solamente se resuelve en 1957. O sea, estuvieron 20 años de peleas. Y la conclusión fue que tuvieron que pagarles dinero a los italianos. Muy mala negociación, en mi humilde opinión. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa con esta misión frustrada? Pues es una misión que utiliza personajes, pinturas, tapices y cosas así muy curiosas. Está hecho en litografía, tiene una pasada de calcografía en el anverso. Y bueno, pues el papel es un poquito más grueso que el alemán, que siempre ha tenido fama de ser muy rudo, y realmente este papel era un poquito más grueso. Claro, ¿qué hace el Banco de España? Dice, pues le ponemos más pedidos, pero a los otros, aunque sean más caros, son de fiar. Y lo que hacen es que les ponen un montón de pedidos más y se gastan 5 millones de marcos, que es un dineral, en producir más billetes. Esa emisión de 1938 no verá la luz hasta casi el final de la guerra. Entonces es curioso que se considera una emisión de la guerra civil, pero en realidad, en términos prácticos, no lo fue, porque apenas circuló un mes de guerra civil. En esta emisión tenemos algunos datos curiosos. Por un lado, la marca de agua es el monograma del Banco de España. Cuando la vemos a trasluz es súper difícil de entender. Eso viene escrito en los contratos. El escudo que se va a poner ahí no es exactamente el mismo que se pone en la prensa. Y como cosas curiosas que luego veremos por qué se utilizan, las 1000 pesetas iban a tener el cuadro del Greco y las 500 pesetas iban a tener el Pórtico de la Gloria. Pero Giesecke en ambos casos dice, sois un poquito bestias porque aquí no para ver cabezas súper pequeñas, un montón de personajes, no podemos trabajar así. Si os habéis fijado alguna vez en los billetes de Giesecke con aumentos, son billetes hechos a trazo muy grueso, con mucho impresionismo, y entonces esto es imposible. Y entonces cambiaron los diseños. Pero si os dais cuenta, ese entierro del Conde Orgaz se utilizó inmediatamente después, con la misma filosofía que quería Giesecke. Estas emisiones lo que tienen de peculiar es que hablan de nuevo de la España monumental, igual que en el año 36, que son de litografía, es decir, nos encontramos en un caso similar al año 36. Pero como consecuencia, y esto es uno de los primeros puntos en los que menciono esto, España provoca que Gieseck-en-Devrient se convierta en el mayor monstruo de producción de dinero del mundo. Ahora mismo tienen más de 2.500 millones de euros de ingresos y los comparamos con otros monstruos del mundo como la maquinaria americana de producir dinero, la oficial de Alemania, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.
Giesecke no hubiera sido nadie si España no le hubiera puesto los mayores pedidos de su historia y hubiera mantenido la confianza en ellos. Por otro lado, y esto es una cosa que, bueno, pues más anécdota que otro tema, la operación Fuego Mágico con la cual ayudaron los nazis a Franco, por un lado sirvió evidentemente como prueba de la tecnología, pero hay un informe de la predecesora de la CIA que dice que los nazis falsificaron billetes de 1000 pesetas del 38 para pagarse a sí mismos. Fabricamos el dinero nosotros, pues ¿por qué no nos vamos a hacer más dinero para nosotros mismos? Y ese dinero, pues en principio se utilizaría para pagar a espías, porque claro, recordemos que el campo de espionaje de la Guerra Mundial era España, para pagar a informantes, a todos los veteranos de la División Azul que había ido de España, les pagamos, y a los cónsules alemanes incluso les fastidiaban con dinero auténtico falso. Y luego vemos que también esta misma estrategia la utilizan en la Operación Bernhard. Digamos que España fue el campo de pruebas y la Operación Bernhard, primero la Andreas y luego la Bernhard, fueron donde pusieron la maquinaria a todo trapo. Se habla de 65 millones de pesetas y en concreto se habla incluso de una numeración concreta. Yo no he sido capaz nunca de localizar un billete de esas numeraciones para poder examinar nada. Y también se hablaba de que estaban buscando billetes de 100 pesetas falsos, pero bueno, eso no se sabe. Una cosa curiosa es que la Operación Fuego Mágico se pagó con wolframio. Eso sí que es más conocido. El wolframio de Galicia se utilizó para pagar a los nazis y como parte de ese pago se habla también de que ese dinero falso se utilizó para conseguir wolframio gratis. Los alemanes eran muy listos. Y luego hay más rumores. Esto es un periódico local de Barcelona, que me parece más como una gacetilla de no sé qué tipo. Y bueno, habla de una serie de datos concretos, de una serie de billetes falsificados, que esto no tiene mayor trascendencia, probablemente sea un bulo. No hay información acerca de esto en el Banco de España, en ningún sitio. Es muy raro. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? No se fía ya nadie de nadie. El Banco de España no se fía de ninguno de sus productores. Entonces les encargan, en concreto a Antonio Goicoechea, que recupere las planchas de Giesecke, en presencia del todopoderoso Primitivo Erviti, para que las destruyan. Y eso se produce, pues al cabo de un mes, las planchas alemanas se han destruido y de esa manera se aseguran por lo menos que no va a haber más posibles casos similares. Un año después se destruyen las planchas de Bradbury. Las planchas de billetes de hacía 40 años. Pero bueno, ahí sigue. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? No sé si sois muy aficionados a las películas, esto es Los falsificadores de la Operación Bernhard. Podrían haber usado las planchas en enero y febrero para producir billetes, es decir, cuando les comunican que quieren destruirlas, dicen, vamos a aprovechar el tiempo. Podrían haber mostrado unas partes de las planchas y haber reutilizado otras. O podrían haber tenido los billetes ya impresos. De hecho, la Operación Andreas, que fue la predecesora de la Bernhard, empezó en septiembre del 39. Bueno, cualquier cosa es posible. Y evidentemente todo puede ser una leyenda, un mal rumor, los espías en aquella época a saber de dónde sacaban la información. Pero nos vamos a un punto diferente, que es, ya tengo muchos problemas, tengo que encontrarme a otro fabricante. Y entonces, en el año 38, mientras están viendo que la empresa de Carte Valori tiene problemas, el bando franquista decide investigar diferentes imprentas en el territorio que ya tienen controlado. Y por un lado, invitan a las empresas extranjeras que ya conocen, y por otro, pues empiezan a tantear a empresas como Editorial Vasca, Alex Puro Hermanos, a Heraclio Fournier, el de las cartas. De hecho, de este es quizá el dossier que guarda más cosas del Banco de España. Es muy curioso, porque incluso envían cartas de prueba para que vean las capacidades y los diseños súper bonitas. Una de las más reconocidas es el retrato de Colón de la baraja, precisamente de la exposición de Barcelona del 29. Hablan con gente en Zúrich, en Asturias, y bueno, pues evidentemente no están convencidos del todo, así que vamos a viajar. Visitan Alemania y entonces deciden visitar una serie de empresas. Por un lado, yo sé que ya la conocen, pero otras estatales de Viena, otras privadas, y más allá de que descubren que Giesecke es una empresa muy buena, pues acaban por ir a Viena
y acaban luego en Inglaterra, visitando a Waterloo Sons. Waterloo nunca fabricó para España, solamente fabricó algo de deuda, participó en varios concursos y como vio que no ganaba, se olvidaron y se centraron en Portugal. ¿Pero qué es lo que pasaba mientras tanto? Pues que el bando republicano tenía la obsesión, al menos en algunos altos mandos, de querer hundir la economía. Ya habíamos visto que en enero del 37 las pesetas ya estaban divergiendo. Pero ya en enero del 38 se lo plantean oficialmente. Hasta ese momento lo que quieren es separar la moneda para intentar mantener un cambio diferente y con todo el dinero recuperado ir comprando plata en el extranjero o ir pagando cosas, pero aquí ya lo hacen de manera oficial. Hay diferentes propuestas de Larraz, de Pedro Pan y luego finalmente la del teniente coronel Hungría. Él lo que propone es crear el fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo, con ese nombre tan rimbombante, con la idea de comprar plata, de pagar a informantes y de hundir la cotización por el exceso de oferta a la hora de comprar divisas. Esto, que es una cosa muy conocida, en realidad tuvo muy poquita repercusión en la guerra civil, porque se hizo muy tarde. En septiembre del 38 hay varios envíos, en total se requisan 223 millones de pesetas y apenas se envían 31 millones al fondo, y no se termina de poner en marcha mucho. O sea, yo he puesto aquí una serie de hechos trascendentes alrededor, como la batalla del Ebro, que es probablemente el punto de inflexión máximo de la guerra civil, y luego ya todo lo que es la caída de Cataluña y toda la caída de los territorios de Levante de Castilla. No llegó a utilizarse más allá de 3 meses y la influencia que se piensa que tuvo no fue demasiada. Pero bueno, termina la guerra y entonces, claro, se plantea la situación de que esto no puede continuar. Pero es que no tenemos a nadie más. Tenemos que seguir con los alemanes y con los italianos, porque es que en España nadie es capaz de producir esto. Entonces vuelven a contratar a los alemanes y a los italianos, pero hay un pequeño punto sutil aquí. Evidentemente, con los italianos están en plenas discusiones, les imponen los grabadores españoles, para que por lo menos la calidad de los diseños sea mejor. Y curiosamente aquí, que seáis conscientes de que hubo unos diseños alternativos muy curiosos. Con Hernán Cortés, la batalla de Otumba, con el Quijote, el reverso de Juan de Austria, pues esto sí que lo sabe mucha gente, esto no tiene nada que ver con Juan de Austria, esto es una batalla entre holandeses y españoles. Digamos que los italianos seguían haciendo de las suyas sin enterarse de dónde venía la historia, de dónde tenían que poner las cosas. Pero aquí viene el punto de inflexión. Deciden abrir el mercado a otras empresas, porque ven que no es posible seguir con esta situación. ¿Pero por qué ocurre? Bueno, antes vamos a hablar de estas características de todas estas emisiones del año 40. Suelen ser todas, o sea, son todas litográficas, porque no había máquinas calcográficas en España. El papel fundamentalmente es inglés y alemán, porque se pide expresamente que venga a Alemania, o porque son restos que provenían del Banco de España. Y fundamentalmente hablamos de la España imperial. Carlos V y toda la España de los Reyes Católicos. En el año 39 termina la Guerra Civil y se establece el pleno poder liberatorio de los billetes. De nuevo, España adelantándose al resto del mundo. Mientras los demás seguían apoyándose en el oro, España decidió que para qué. No tenemos oro, pues dinero fiat. ¿Y qué pasó? Al principio de la Guerra Civil, de la Rue y Bradbury no querían trabajar con Franco, termina la guerra, gana Franco, ahora queremos trabajar contigo. Pues a Franco le dice, pues Tururú de La Habana. Pero claro, Franco también ahí pecó de orgulloso porque te están ofreciendo un servicio que tú no puedes hacer en España. Y entonces lo que quería era fabricarlo todo aquí, hacer el billete español. Papel e impresión en España. En esos momentos, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre era un establecimiento relativamente pequeño. Se dedicaba a fabricar moneda. En lo que se refiere a impresión de papel proveniente de la fábrica del sello, sellos. Lo único que habían hecho eran los pequeños certificados provisionales de 50 céntimos, una peseta y 2 pesetas. Pero el problema fundamental no era la Fábrica Nacional de la Moneda, es que no había máquinas y no había papel. Entonces dicen, bueno, pues como no tenemos ni idea, vamos a permitir aquí un concurso público. Ese concurso se permitió que el papel fuera extranjero, que era la premisa que no querían, y se abrió de nuevo a empresas del extranjero y a empresas locales con las que ya habían contactado en algunos casos y algunas nuevas. Y particularmente aquí aparece Ildefonso Fierro, un personaje que se había hecho rico a base de vender cerillas con la fosforera española
y que pues era amigo del ministro. Pues como bien sabe, el amiguismo gobierna el mundo. Se publican las bases, se da un plazo, algunos rechazan porque creen que no tienen tiempo, otros se rechazan porque no están haciendo las cosas bien. El caso es que se reducen las posibilidades y lo que es curioso es que Fierro se alía con Fournier y Riuset de Barcelona con Portabella en Zaragoza. Pero claro, aquí ya de nuevo volvemos a que las cosas no son como yo quiero, pues las impongo. En abril, la Fábrica Nacional de la Moneda permiten que haga billetes. En agosto se decide el concurso a favor de Fierro con Fournier. En noviembre se formaliza el contrato. Se lo tomaban con tranquilidad, o sea, 2 meses y pico para cerrar el contrato. Pero el Banco de España se reserva el derecho a encargar las cosas a quien le dé la gana. Y claro, eso no gusta, porque como estos son mis amigos o yo quiero hacerlo de otra manera, venga, vale, vamos a ver qué pasa. Pues Fierro, pues le voy a quitar el contrato a Fournier porque no me caen bien y voy a dárselo a estos de Barcelona que son tan simpáticos, porque claro, yo me he metido como accionista de Riuset y así gano dinero. Voy a fabricar dinero y además voy a ganar dinero. Y el otro, pues se lo da a Gráficas Reunidas en Madrid. Y aquí es donde no se sabe muy bien, porque en Riuset sí se sabe que era accionista. De Gráficas Reunidas, yo lo único que entiendo es que tenía mucha amistad con los Herrero, de la banca Herrero, y los Herrero a su vez tenían mucha amistad con la gente de Gráficas Reunidas. Pero vamos, no es muy claro el motivo por el que lo hizo. ¿Qué es lo que pasó? Pues Gráficas Reunidas, que esto es una historia muy curiosa que la tenéis toda descrita en los libros, eran 3 socios. El primero de los socios era Raúl Pean. Raúl Pean provenía de una estirpe de impresores franceses, que ya el padre había trabajado en España, ya había tenido contacto con el Banco de España, y curiosamente Raúl Pean era el representante de Bradbury en España. Todas las cartas del Banco de España con Bradbury son a través de él. Entonces es un tío que tiene muchos contactos. Por otro lado está Bernardo Rodríguez, era amigo del subgobernador del Banco de España. Y el tercero en discordia, que no lo he puesto aquí, era Julián Álvarez, que fue el primer presidente del Real Madrid. Cosas curiosas. Pero aquí aparece Ignacio Herrero de Collantes, que era consejero del Banco de España y además era fotógrafo. Y los de Gráficas Reunidas les hacían gracia y le imprimieron pues, yo qué sé cuántas miles de fotografías. Entonces tenía relación con ellos. Entonces es probable que a través de este tipo de relaciones, de la experiencia, de los contactos de Raúl Pean con el Banco de España, pues a lo mejor alguien les recomendara. Riuset, como hemos mencionado, tenía experiencia en la emisión de sellos. Unos sellos muy famosos son de Riuset. Fabricaron un poquito de billetes locales, bastante bonitos particularmente, y no tenían mucha mayor experiencia en billetes, pero era una empresa que estaba bastante bien montada. Y claro, lo que tenían era una colaboración previa con Fierro. Pues entonces, blanco y en botella. Pero cuando Fierro se las ve muy bien, llega en octubre y el Banco de España dice, estás tardando mucho, yo se lo doy a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que me fabriquen billetes grandes, tú encárgate de los pequeños, y luego ya veremos lo que pasa. Joder, es que son mucho más baratos que los italianos y que los alemanes. Puf. Y aquí tenemos a Ricardo Maura, el hijo del famoso Bartolomé Maura, personaje muy importante y que no se ha dado suficiente importancia en la notafilia española, que recomendaba hacerlo por calcografía, pero claro, la Fábrica de la Moneda era como no tengo máquinas, no tengo tiempo, de nuevo lo mismo que Cartevalori, litografía. Mucha prisa, pero al final se pusieron en circulación 6 años después. Nunca entenderé esas cosas. Volviendo a Fierro, lo que hace él es constituir Goya Grabados. Goya Grabados les deja a los Fournier a trabajar ahí también un poquito y bueno, pues algún amiguete más, el Banco Central, están ahí los amigos de los bancos y lo que hace es buscar el proceso en Alemania y en Hungría, como he comentado antes, Hungría era puntera en la fabricación de tecnología y bueno, pues comunican que lo han formado y lo que hacen es abren los terrenos de la Fábrica Nacional de la Moneda en la calle Jorge Juan en Madrid. Pero esto es la obra de, se suele decir la obra del Escorial, pero esto es como las pirámides de Egipto, versión Fábrica de la Moneda. Porque sí, enseguida compran máquinas, o todas las Gans eran muy buenas, la tipográfica de Connie Bauer también era importante, y estas Roland de Faber-Schleicher luego son con las que se fabrican la mayor parte de los billetes españoles. Bueno. El caso es que cambiamos de ministro, y claro, Benjumea, que era amigo de Fierro, se encuentra con Larraz. Y Larraz dice, esto no, yo la Fábrica de la Moneda. Y empieza a establecer una serie de leyes dando la preferencia a la Fábrica de la Moneda, controlando la máquina calcográfica, y en esencia lo que hacía era decir, lo de Goya Grabados no me gusta, a pesar de que habían hecho todo el contrato.
3 años después, las obras de Jorge Juan siguen sin avanzar. Están en las cimentaciones todavía. Y claro, mientras tanto, pues tenemos que fabricar lo que podamos. No hay pesetas, seguimos con los problemas de la guerra civil de falta de numerario, producimos pesetillas y obtenemos el papel de donde podemos. En ese momento quedaba papel inglés de diferentes orígenes, de Portals y de Samuel Jones. Hay papel francés de las fábricas de la región de Rives. Hay papel holandés de Jeppasy. Todo lo juntan, todo lo producen y algunos de estos billetes tienen papeles de diferentes orígenes. Pero claro, tienen que cancelar lo de Goya y se acuerda finalmente que lo compre la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, incluyendo las máquinas y el solar. Y Fierro pues dice, pues me dedico a otra cosa, a otro negocio que en España se da muy bien, las finanzas y las casas. Llegamos a las emisiones de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. Se centran fundamentalmente en la historia colombina, en los grandes artistas, en la España monumental, en todos los temas que han tratado y que evidentemente ensalzan la cultura y la historia española. Sí que se produce por fin ya una emisión litografía, calcografía, intentan estandarizar colores, intentan poner un poco de orden a las cosas, pero ni siquiera los colores de la numeración salen iguales. Al principio no están las cosas bien, sobre todo en los años 40, al principio de los 50, y el papel viene de donde pueden. Intentan comprar papel o pasta de papel en Suecia, no lo consiguen. Intentan comprar cosas en cualquier lado, nadie les vende nada. De manera que dicen, pues bueno, pues entonces como no puedo comprar papel fuera, lo voy a fabricar yo. Y lo que están soñando es con hacer todo el proceso en España. Claro, no deja de ser también un sueño ridículo cuando la máquina es de fuera, cuando las tintas son de fuera, cuando la ayuda que te tienen que dar es de fuera. Bueno, pero ese era el sueño. Ese esquema ya existía en el mundo. Es decir, esto no fue un invento de la guerra civil hacia el mundo, eso ya existía. En este caso, España copió el esquema que tenían fundamentalmente en Estados Unidos y en la Unión Soviética, y que también Inglaterra tenía, vamos, tradicionalmente desde hacía siglos. Y bueno, lo que querían evidentemente era dejar de depender del extranjero. Si no puedo conseguir cosas, pues las tengo que producir yo. Esto ya hemos comentado un poquito, la Fábrica de la Moneda no tenía mucha experiencia, salvo en estos billetes. Y esta era la Fábrica de la Moneda hasta el año 61, más o menos. Bueno, de hecho el edificio sigue en pie hasta los años 70. Se mudan a Jorge Juan en los años 60, si mal no recuerdo. Y este edificio se destruye y se pierden muchas cosas ahí también por el camino. Pero claro, ¿qué pasó con el papel? Pues en el papel tuvieron que recurrir a las empresas que había en ese momento. La papelera española, que era un conglomerado de papeleras de toda la península, fundamentalmente del norte y alguna de Levante, y las grandes empresas catalanas como Vilaseca, Guarro y la Gelidense. Vieron que tenían capacidad de hacer papel, no tenían capacidad de producción suficiente, y eso hacía que todas necesitaran inversiones. Y dijeron, pues ¿para qué le voy a pagar yo dinero a esto? ¿Para que lo hagan? Me lo hago yo. Y entonces pensaron en hacer la fábrica de papel de Burgos. Este proyecto también fue faraónico. 10 años en producir una fábrica. Entonces algo que hoy en día, vamos, te echan varias veces en esos 10 años. Fundamentalmente quedémonos aquí con la fecha del 51, cuando empiezan a producirse los primeros papeles. Y en el año 52 se produce el primer papel para la peseta del Quijote. Claro, aquí estamos con una conversación que teníamos antes, fuera de la conferencia, que es un billete divisionario, un billete bancario. Siempre se ha dicho que el primer papel de billetes producido en Burgos era el de las 100 pesetas de Romero de Torres, pero realmente el primero fue el de la pesetilla del Quijote, pero eso no es un billete bancario. Entonces aquí estamos con esas disquisiciones. Es algo parecido a decir que las pesetillas y los 50 céntimos de la guerra no eran billetes. Entonces el primer billete de la Fábrica de la Moneda es el del Conde de Orgaz. Pero bueno, son terminologías meramente. ¿Qué nos falta? Producir las marcas de agua. No sabemos hacer marcas de agua. Hasta los años 70, España depende de fábricas en Francia para fabricar las mallas y para hacer la producción de las marcas de agua. Y lo que deciden es llevarles allí para que aprendan y montar el taller en Burgos. De manera que
las pesetas de Falla y de Echegaray son las primeras marcas de agua que se hacen en España. Y si habéis tenido la oportunidad de levantar esos billetes y los anteriores, os daréis cuenta que la calidad de repente de la marca de agua es terriblemente peor. La marca de agua de Falla y de Echegaray, pues, con perdón de los artistas, pues no se veía muy bien. Luego la cosa mejora mucho. Bueno, y de hecho mejora tanto como que la fábrica de Burgos se convierte en una de las mayores fábricas de papel de Europa, ahora mismo en el euro, y exporta papel a un montón de países. Y no solamente eso, la fábrica de papel de Burgos se convierte en pionera en las marcas de agua con diseño por ordenador, con control numérico, y las marcas de agua de los euros se deben a Burgos. En la primera misión, parte de ellas, y en la misión Europa, pues el diseño de Europa es de Burgos. Y ahora vamos al último punto, volvemos atrás en la historia, porque aquí hemos visto cómo España fue transformando a Gieseque, se transformó a sí misma y la Fábrica Nacional de la Moneda la convierte en una empresa muy importante, pero nos hemos quedado con el hecho de que el proyecto de Cartevalori fue un desastre. Y tuvieron 20 años de discusiones. Pero mientras tanto, la gente de Cartevalori no se estuvo quieta. Y ahí es donde cambiaron las cosas. Hay una anécdota que cuentan, que la verdad es que a mí me encanta. El 7 de diciembre del 43, estamos en la Guerra Mundial, los alemanes no se fían de los italianos, entonces deciden ir a Milán. Pues no se fían de que estén controlando bien a los judíos. Y entonces las SS van a la fábrica de Cartevalori. Y bueno, pues están trabajando. Están trabajando en los pedidos de España. Bueno, sale el hijo de los Cohen. Y aquí hay un juego de palabras. El padre se llamaba Renato, pero todo el mundo le conocía como Dino. Él se llamaba Gualtiero, pero todo el mundo le conocía como Rino. Y él se había cambiado el apellido durante la Guerra Mundial precisamente para no ser pillado por sus antecedentes judíos. De manera que cogió el apellido de su madre, Giori. Ellos estaban preguntando por un tal Rino Cohen, porque todo el mundo le conocía como Rino y los alemanes no sabían que eso era un apodo. Y lo que pasa es que sale el señor Giori por la puerta y se encuentra a un montón de militares de las SS apuntándole. Y llega el jefecillo de turno y le pregunta por Rino Cohen. No sé. Están fabricando aquí y aquí vemos que le están entrevistando. No, yo no sé quién es. Bueno, pero es que tenemos informes de que ha venido a la fábrica. Ese Lancia de ahí es suyo. Sí, pues habrá venido. Yo tenía entendido que sabía Suiza. No, pues está aquí, vale, pues estará aquí. Bueno, antes de que se vaya usted, ¿cómo es Rino Cohen? Y tiene los santos valores de describirse a sí mismo delante del oficial nazi que le está apuntando con un arma. De mi estatura, con mi complexión, con este pelo, se describe a sí mismo. Y en ese momento se da media vuelta, se mete a la fábrica, busca una ventana y se escapa corriendo por los tejados hasta encontrar unos muros y se escapa entre los muros. No sé si habéis visto La Gran Evasión, pero hay una escena cuando paran los trenes y se escapan por algunos de los pueblos de Francia que me recuerdan mucho a esta historia. Intentan escabullirse como sea. Y al final Giori lo que hizo fue se marchó de ahí y huyó. Su padre, su tío, los amigos estaban ya en otro sitio. Y él se había quedado a cargo de la empresa. Pero en ese momento pues no tuvo más remedio que huir. Cuando termina la Guerra Mundial, pues recuperan el control. Y Gualtiero, aquí le tenéis, que era un tío muy listo, pues piensa en cómo expandirse. La llama de los billetes españoles en Cartevalori ha prendido. Y dice, producir billetes no es un buen negocio. No sé hacerlo bien y no me ha salido bien la experiencia. Pero, ¿y si mejoramos la técnica? ¿Y si hacemos algo diferente? Que es que no me enfoco en las imprentas, sino en conseguir que los países se conviertan en impresores. Es decir, algo que en Estados Unidos, por ejemplo, pues estaba más o menos establecido, pero en el resto de países muy poca gente lo hacía, la Unión Soviética con la Bosnac, pero no era algo habitual. Claro, comentaba al principio que tenían un representado que fabricaba
prensas calcográficas, que eran las que habían intentado utilizar en el periodo del 37 para España. Y lo que hizo fue utilizar esa patente para mejorarla. Y aquí nos vamos a Argentina. Su familia había huido a Argentina. Y eran muy amigos de Perón. Y claro, allí no había una casa de la moneda al uso con este enfoque en billetes. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues oye, mira, vamos a intentar desarrollar nosotros la maquinaria con dinero de Argentina. Y en ese momento, cuando ya tienen lo que llaman la piloto, la máquina calcográfica inicial del año 47, la compra la Casa de la Moneda de Buenos Aires. Y luego empiezan a vender en otros países como Chile, en Brasil y en Colombia. Más adelante empezará a vender por todas partes. En los años 50 se encuentra que De la Rue quiere participar en el negocio. Están viendo que su negocio, porque De la Rue también fabricaba máquinas y aparte producía billetes, que les están comiendo las lentejas. Pero Giori dice que no y decide establecerse de manera independiente. ¿Y qué pasa? Que durante una de las conferencias sobre documentos de seguridad, documentos de valor, conoce a Siegfried Otto, que era el director de GSK Devrient. Y este le recomienda hablar con Koenig Bauer. Koenig Bauer era la mayor fábrica de maquinaria de estos temas. Curiosamente, por si esto es una nota aparte, este tipo de empresas a veces tienen repercusión muy curiosa. Los camiones MAN que vemos provienen del mundo de la imprenta. Entonces deciden colaborar. Y Giori, que es un tío muy listo, dice, tú fabrica, que yo me quedo con las patentes. Y con el dinero que va consiguiendo, va comprando Koenig Bauer, hasta que se la queda con ella. Y entonces empieza a producir una serie de máquinas que no existían hasta ese momento. Descubre que el mundo necesita más cosas. Y saca la máquina simultánea, que es capaz de hacer offset, es decir, impresión litográfica plana, en ambas caras y en 3 colores a la vez, lo cual permite generar una medida de seguridad nueva que se llama motivo de coincidencia. Es una medida de seguridad que no se puso en marcha hasta mucho más tarde, hasta los años 70, precisamente por España. Y luego se pondrá de moda y en los propios euros la tenemos. Luego decide también que meterse en la parte tipográfica para la numeración. Y luego dice, bueno, pues vamos a hacer una calcográfica maravillosa. La tecnología Orlov es un tipo de proceso en el cual se entinta parcialmente las planchas para producir un diseño que realmente es irreproducible, porque nunca va a tener los mismos matices en todo caso. Bueno, ¿qué pasa con la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre? En el año 51 adquieren 5 máquinas de la Rue, porque consideran que son las mejores del mundo. ¿Y qué pasa? Que imprimen a un solo color. Si nos fijamos en los billetes de los años 50, los del principio, son monocolores en cada una de las capas. Y estas operan hasta los años 70. Pero claro, cuando llega el señor Giori diciendo, fíjate, toda Sudamérica me ha comprado mis máquinas, luego consigue incluso vendérselas al BEP en Estados Unidos, a todo el mundo, me tienes que comprar algo. Y dice, ya, pero es que también están las Steve, que son maravillosas. Y yo las Steve, vamos, es que son 2 colores. Y esas máquinas, pues tuvieron muy mala suerte. Compraron una y la operaron poco tiempo porque no les convencía. ¿Por qué? Porque a la vez compraron 3 Giori. Y estas les dieron muchísimo juego. Casi todos los billetes que conocemos desde los Reyes Católicos en adelante se fabrican con máquinas Giori. Es posible que utilizaran esta como punto de apoyo en algunos casos. De hecho, la fotografía que se ve muy famosa de la fabricación de los billetes de Romero de Torres es la Steve. Pero en general la que utilizaban era la Giori. De hecho, la Fábrica de la Moneda me han dicho que eso era como un poco de staging que hacían para la foto. Y claro, desde entonces dicen, estas máquinas son muy buenas. Estas son 3 fotos de las máquinas originales. Y sucesivamente siguen comprando a Giori. Estas máquinas son las que se utilizan actualmente para fabricar euros. Así que en este momento ya sí que le interesa De la Rue. Y siguen fabricando más cosas. La caída de la Unión Soviética le viene estupendo a Giori. En lugar de tener un cliente, ahora tengo 15. Pero curiosamente De la Rue y Giesecke, que eran impresores, que eran lo que no quería, son sus principales clientes. Muere Gualtiero y la herencia pues se va convirtiendo en diferentes nombres.
existe otra vez Connie Bauer, se la come, forman KBA y Iori, luego KBA Notasys. Ahora mismo pues se llaman Connie Bauer Bank Solutions y se dedican más al mundo del dinero virtual y de las tarjetas y de cosas que no tienen nada que ver más que más ciberseguridad que otra cosa. Pero, como punto de inflexión que hemos visto antes, el dinero se produce por Iori. El 98% de los billetes bancarios del mundo se producen con máquinas de Iori, con cualquiera de esas. Ellos tienen desde impresión calcográfica, offset, tipográfica, cortado y empaquetado, revisión, control de calidad, tienen de todo. Y eso fue solamente por una gota de valor que puso un chaval de 24 años ante un pedido de una guerra civil. Así que como conclusiones, ya terminamos, estos son los 4 puntos fundamentales en los cuales la guerra civil provocó un cambio en la historia del mundo. Por un lado fue la primera guerra económica total de la historia. La lucha por la supervivencia no solamente es con sangre, la lucha por la supervivencia es sobre todo en retaguardia. Y no solo por las represalias, sino por la economía. El no puedo comer porque no tengo comida y cuando la tengo no la puedo pagar. Eso no había ocurrido hasta ese momento. Por otro lado, como hemos comentado, sirvió para pruebas militares. Pero también sirvió para que el mundo descubriera que los billetes eran un arma de guerra. Ya hemos visto el caso de los alemanes autopagándose a sí mismos las cosas o fabricando dinero para pagar la compra de wolframio, o el hecho de que Giesecke se convirtiera en un monstruo gracias a eso. Que es el siguiente punto. Las empresas que participaron con España en la fabricación de billetes antes, durante la Guerra Civil, se convirtieron en monstruos mundiales que no lo eran antes. Todos los pedidos de España a Bradbury son los mayores de su historia, hasta ese momento, luego ya hay más. Todos los pedidos a Giesecke y a Cartevalori son los mayores de su historia. Y les impulsan a nuevos niveles. Hemos visto que Bradbury siguió existiendo, les compraron, murieron, pero Giesecke se ha convertido en el mayor productor industrial de billetes. Y por último, y es la historia que a mí más me gusta siempre mencionar, es el despertar de Iori. Como mencionaba antes, un chaval descubre que producir billetes es un negocio, pero no es su negocio. Y no se hubiera metido en eso si en España no hubiera habido una guerra. Pues algo bastante chocante, que los billetes de hoy en día no serían así si en España no hubiera habido una guerra. José Antonio, realmente nos has dado una lección de cosas que es aquello que dice que los árboles no dejan ver el bosque. Realmente tú nos has elevado y nos has permitido ver, bueno, pues una proyección desde España al mundo y con unas facetas realmente, al menos para mí y supongo que para muchos, pues que nos han sorprendido y además de una forma amena, porque no solo es saber mucho, sino que además lo has sabido, para los que no sabemos de esto, pues has sabido explicárnoslo bien y te lo Muchas agradecemos. gracias. No obstante, si hay aquí alguno que aún tenga dudas, todos, bueno, con lo que nos ha explicado, hay muchas dudas que nos harán poder volver a preguntarle en algún otro momento. Cuando queráis. Pero, pues si hay alguien que quiere hacer alguna cosa concreta. Una pregunta, digamos, sobre la fábrica nacional de timbre. Digamos, en algún sitio me ha parecido leer, no sé si usted reafirmará o no, de que cuando Franco la fue a inaugurar, comentó, digo, me dijeron que iba a inaugurar una fábrica y este es un palacio. Sí, esa anécdota existe. Y es que la fábrica de la moneda está hecha con materiales muy nobles. Y es muy grande. Y es muy amplia, es muy alta. Entonces, cuando uno entra a la fábrica de la moneda, no tiene la sensación de estar entrando en una fábrica. No es una fábrica sucia, no es una fábrica ruidosa. A ver, es ruidosa cuando te metes en el mundo de las máquinas. Ahora mismo está prohibido meterse en Invisa. Pero era un sitio muy alejado de lo que él podría considerar probablemente como una fábrica, es decir, una acería, un refino, cosas de ese estilo.
Sí, solo de, me alegro que me hagas esa pregunta porque todo está en los libros. Las tintas tradicionalmente, y me refiero a las imprentas del siglo XIX y de principios del siglo XX, tenían como orgullo que ellos fabricaban sus propias tintas. Era una medida más de seguridad. En un billete nos fijamos que tenemos el diseño, las diferentes capas, pero los colores son también medidas de seguridad. Y los colores de las tintas empleadas particularmente en la tipografía de los numerales eran, no voy a decir cuasi secretos, pero se supone que no podían imitarse. De manera que empresas como la American Banknote o Bradbury tenían sus propias fábricas. Giesecke tenía sus propias fábricas. De Giesecke, por ejemplo, aquí podréis tener, para que veáis un poquito el nivel de locura a la que uno llega con estas cosas, incluso el catálogo de colores que utilizaban. Bueno, esto sería Bradbury, con los diferentes colores que ellos utilizaban, codificaciones. Esto es parte de la codificación de Giesecke. De manera que este color, por ejemplo, es el de las 25 pesetas de 1936. Y no están todos porque no se conservan todos, pero los códigos existen. Hay más casos más adelante de algunas empresas que no está claro si pertenecieron o no al mundo español, pero sí que se sabe, por ejemplo, que Riuset aquí en Barcelona fabricaba su propia tinta también. De manera que es fácil generalizar que hasta los años 40 más o menos eso se producía por esa línea. Sin embargo, aquí también tenemos otro monstruo, pero ese monstruo proviene de otro mundo, que es sobre todo la Guerra Mundial. Y es que había una empresa que se llamaba la Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires, una empresa dedicada a productos lácteos. Y como vemos, hay gente muy lista en el mundo. A mí me gustaría saber cómo piensan esas cosas. Y dijeron, el mundo de la leche, pues está muy bien, pero las tintas no las fabrica nadie como yo. Y cambiaron un negocio de leche y de productos lácteos en Suiza, un país tan tradicionalmente lácteo como Suiza, por fabricar tinta. Y ahí es donde surge SICPA. SICPA, que es y sigue siendo el principal productor de tinta para billetes del mundo. Más adelante, sobre todo recientemente, me refiero hace un par de años, una cosa así, está empezando a haber más peleas con Giesecke, porque como Giesecke tiene también relaciones con Glitzmann en Alemania, pues están intentando meter a Glitzmann en los euros. Entonces hay billetes ahora mismo de euros que tienen tinta de SICPA y otros que tienen tinta de Glitzmann. Pero el mundo de las tintas, por ejemplo, es una cosa muy poquito estudiada, porque además hay muy poca información. Hay muy poca información. ¿Hay algún cálculo hecho de la cantidad que los alemanes hicieron de billetes duplicados? En teoría sí, en teoría 65 millones, creo. 65 millones de pesetas. Esa es la, llamémosla, la información más fiable dentro de los diferentes rumores que hay al respecto. Y siempre en billetes de 1000 pesetas del 38. No es mucho, pero suficiente como para provocar un buen caos. ¿Una pregunta más? Realmente has ganado el premio Javier Conde de numismática y realmente, bueno, creemos que aún en tu cerebro hay mucha mayor información que aún no has vertido. Sí, hay más cosas. Con lo cual, hay que darle tiempo al tiempo. Yo ya he dicho que llevo otros 4 libros empezados, llevo como unas 1200, 1300 páginas más ya escritas. Y la idea es que esto continúe. Exprimirlo hasta donde se deje. Hasta donde se pueda. Pues muchas gracias y siempre serás bienvenido. Muchísimas Muchas gracias. gracias.